allá, oye, se me salvó que no está allá. Y las otras son más bajas. Sí, es como Europa. Sí. Sabes que no me ni Europa, como dice mi hija. En vez de Argentina. Hay forma como que lo mueva así, como, o sea, como así. O sea, no para ahorita, sino para que se vaya. Cuando quieran, ¿eh? Bueno, muchísimas gracias. Bienvenidos al último, pero no menos importante, día de este coloquio. Este día abrimos la mesa con la presentación de mi compañero Edgar Hernández, que lleva como título Experiencias en tránsito de los migrantes haitianos en la Colonia del Carmen, del 2024 al 2026. En la mesa tenemos a la profesora Guadalupe Ortiz, que es la tutora de esta investigación, a la profesora Valeria Faletti, la encargada del taller de acompañamiento, y al profesor Guillermo Guadalupe, el director externo. Le damos la palabra al compañero Edgar. Gracias. Pasamos a la siguiente, por favor. Bueno, algo muy curioso de esta presentación es que antes de comenzar con los antecedentes, como sería normalmente revisando bibliografía, esta experiencia vino de lo que yo comencé a observar dentro del pueblo de San Luis de Chaltemaco y la Colonia del Carmen. Esto fue como por el año 2021-2022, lo cual era muy curioso ver que llegaran extranjeros, ¿no? Y sí, curiosamente eran cierto tipo de extranjeros, los cuales se presentan, pues bueno, ¿qué es lo que hacen estas personas en estos espacios, no? Porque curiosamente la zona turística pues está en el centro de Xochimilco, está en la Narvarte, está en el centro histórico, y pues me hizo preguntarme por qué están viniendo estas personas a estos espacios. Con el pasar del tiempo y con la convivencia que fuimos teniendo, pues esto me empezó a dar luz de que justo estaban ocurriendo fenómenos a nivel global, pues que hacían que la gente estuviera en estos espacios, ¿no? Un principal fenómeno pues fue el que el presidente Andrés Manuel López Obrador pues dio apertura a los migrantes, ¿no? Que dijo, vengan a estos espacios, nosotros les vamos a dar algún lugar para que ustedes puedan establecerse, que puedan cruzar su camino, y curiosamente pues tenían como esta apertura para que les dieran su pase y pudieran pedir asilo político en Estados Unidos, ¿no? Ya cuando yo comienzo a revisar estos dos textos de Fronteras, Migración, los haitianos en Tijuana, me resulta muy curioso ver cómo la dinámica es totalmente distinta, porque en este espacio de Tijuana ya tenían refugios totalmente prácticos para que la población haitiana pudiera estar en estos espacios, ¿no? Tenían sus reglas, les daban ciertos horarios y curiosamente no podían salir de estos espacios, ya que si ellos salían de estos espacios y los agarraba la Guardia Nacional, pues serían deportados, ¿no? Lo curioso de aquí es que se comienza a hacer como análisis y la discusión de, bueno, pues qué podemos hacer para mantenernos en estos espacios, ¿no? Y curiosamente las instituciones bajitas la mano, los encargados de los asilos, dicen, bueno, si tú quieres vivir aquí y andar libremente, pues puedes conseguirte un trabajo, puedes tratar de pedir tu residencia y no te vamos a molestar, siempre y cuando tú mismo te hagas cargo de tus gastos y de tus cosas, ¿no? Esta primera revisión se me hizo muy interesante en Tijuana, porque dije, bueno, entonces a lo mejor en la Colonia del Carmen está pasando algo similar, ¿no? Deben haber refugios, deben haber ONGs que se están haciendo cargo, deben haber grupos religiosos que les están brindando apoyo para que las personas puedan mejorar su tránsito. Ya cuando yo comienzo a observar el espacio y compararlo un poco con Tláhuac, el cual esta perspectiva logré verla con el trabajo de Caminando sin Camino, relatos de migrantes en tránsito, de compañeras de la licenciatura, en el cual comentan que estos espacios pues no había refugios como tal, ¿no? Sino que ellos mismos iban haciendo sus campamentos para que pudieran pedir su permiso y pudieran continuar con el tránsito. Y estos permisos solían tardar desde un mes hasta más de medio año. Ahora sí que dependía de la suerte y de la disposición que tuvieran. Y uno de los requisitos que pedían en la Comar para que ellos pudieran acceder a este permiso, pues era de que estuvieran cerca de la zona, fueran a pasar lista y fueran a sus citas en el tiempo y forma, ¿no? Cuando yo observo en la Colonia del Carmen, es curioso ver que aquí la dinámica es un poco distinta, porque aquí las personas no viven en campamentos, no se toman ciertos espacios, sino que los mismos
haitianos pues empiezan a buscar espacios de renta para poder vivir en ellos, ¿no? Para poder hacer su vida, para poder juntar dinero, para poder encontrar algún lugar. Y yo me preguntaba, bueno, ¿por qué en esta parte de los pueblos originarios pues no podían tener sus campamentos? ¿O por qué no podían buscar como esta zona de refugio, digamos que un poco más libre, sin tantos gastos? Y la respuesta viene, pues es que en los pueblos originarios pues no les permiten tanto la entrada, ¿no? Y digamos que aquí decían, si quieres vivir en estos espacios, pues obviamente tienes que pagar tu renta, tienes que buscar tu trabajo porque no queremos arrimados. Un hecho bastante interesante ocurrió en en un salón de fiestas de San Luis Texaltemalco, el cual habían preparado como un albergue temporal, pero el Consejo de Pueblo dijo que pues no, que no se iba a llevar a cabo, porque si los dejaban era muy probable que se quedaran ahí, que solamente fueran otro gasto y que mejor le buscaran y continuaran su camino, ¿no? Continuamos con la siguiente, por favor. A partir de aquí yo empiezo a reflexionar un poco para ver qué son estas estadísticas, qué es lo que nos está denotando la parte física que nos mencionaba Pierre Bourdieu, y curiosamente pues nos mencionan una cifra de que hay un 24% de pobladores que vienen de Haití a la Ciudad de México para poder cruzar Estados Unidos o quedarse o pasar temporalmente, ¿no? Si nosotros reflexionamos solamente esta cifra, pues nos daremos cuenta de que 24% de cuántos, ¿no? ¿O para qué nos sirve esta cifra? Entonces es aquí donde yo decido, bueno, tenemos estas cifras, tenemos este fenómeno, pues hay que estar escuchando las narrativas y ver cómo esto impacta en los pueblos originarios o cómo es que se van gestando estos procesos sociales y experiencias en esta zona, ¿no? Y ver cómo cambian las dinámicas. Yo en un primer momento me quedé reflexionando de, pues bueno, ¿qué es lo que va a pasar aquí, no? Ahora sí que en este trabajo de investigación tuve como 3 momentos hasta este momento. El primero, pues era de que por las familias con las que yo había estado trabajando y conviviendo, pues pensé que se iban a quedar durante más tiempo. Pero ya cuando llegamos al año 2024-2025, empiezo a darme cuenta de que se empiezan a mover, empiezan a quedar más espacios vacíos, las personas con las que había hecho vínculo pues se mueven y continúan el tránsito, lo cual pues nos habla un poco de este diálogo, ¿no? Que suele haber, de que muchas veces ocurren cosas inesperadas en las cuales uno pues no tiene tanta cabida y pues solamente queda reflexionar qué es lo que está pasando, ¿no? Y a partir de ese pequeño momento yo empezaba a hacer una pequeña hipótesis con hacia Canclini, el cual nos hablaba como de cierta forma qué tipo de procesos, qué tipo de relaciones se podían dar en una hibridación cultural, ¿no? Yo pensándolo en este primer momento a largo plazo, pues había visto de que se iban a quedar y que de cierta forma iba a haber como que una cierta conjunción donde iba a convivir lo mexicano y lo haitiano. Pero lo cierto es que también desde esta perspectiva de Canclini nos menciona que muchas veces estas relaciones, negociaciones, estancias, pues no siempre llevan los mejores lazos, ¿no? Porque curiosamente es un choque entre dos culturas, entre dos instituciones, entre distintas formas de ver el mundo que de alguna forma tratan de congeniar. A pesar de que en la colonia del Carmen es un espacio abierto para migrantes internos y migrantes internacionales, mantiene sus propias reglas, ¿no? Y yo creo que una de las más fuertes pues suele ser el idioma, suelen ser las tradiciones, las formas de ser, lo cual nos hace pensar, bueno, entonces estos haitianos cómo llevan su vida o qué es lo que hacen o a dónde se van. Para poder reflexionar esta cuestión, me dirijo hacia las heterotopías y las instituciones de arraigo. Cuando nosotros pensamos estas instituciones de arraigo con Gustavo Chavero, pues nos menciona que son estas cuestiones que las personas ya traen dentro de sí mismas, ya tienen sus propias filosofías y que de alguna forma tratan de llevar a cabo en sus nuevos espacios, ¿no? En alguna junta de coloquio estábamos reflexionando esta cuestión de la migración y dicen, los deseos, las ideas cambian cuando uno está en este proceso, cuando llegas al otro lado tu visión cambia, y lo más curioso pues es que sí, ¿no? Porque se van construyendo nuevos deseos, nuevos anhelos, nuevas necesidades. Entonces a partir de aquí es como las personas van buscando su camino, ¿no? Yo en esta primera parte de la investigación, yo creo que por una preocupación propia, pues siempre estaba mencionando, no es que los haitianos están buscando la forma de sobrevivir, es que los haitianos están buscando el camino para poder llegar al otro lado, ¿no? Centrándolo solamente esta parte económica y de buscar pasar hacia el otro lado.
Pero lo curioso es que dentro de esta investigación y el camino, pues podemos ver que no solamente ese es interés, ¿no? Sino que también hay tiempo para la diversión, hay tiempo para la fiesta, hay tiempo para compartir. Entonces, es ahí donde nosotros podemos ver cómo se van dando estos procesos. Yo quería trabajarlo desde la experiencia con Oscar Jara, en el cual está reflexionando la experiencia como estos procesos sociales, ¿no? Como una situación que siempre se mantiene en cambio, como estos momentos en que van a ser de un pasaje a otro, lo cual también podemos verlo con Raimundo Mier, el cual pues, nos permite ver cómo podemos analizar estos fenómenos. Retomo a Raimundo Mier con esta cuestión del pasaje, porque para él es importante poder observar estos pequeños momentos, ¿no? Normalmente uno está buscando el hilo negro de las cosas cuando debemos enfocarnos y observar las pequeñas cosas de la vida cotidiana, ¿no? En lo que hacemos en el día a día, las relaciones que formamos, las personas con las que vamos a la tienda, lo cual me dio mucha luz para estarlo trabajando. Pasamos al siguiente, por favor. Siguiente. Entonces, a partir de este pequeño recorrido, y bueno, algo que también me faltaba comentar sobre el contexto de Haití, pues es que ha sido un país que ha tenido muchos problemas, tanto climatológicos como políticos, los cuales han provocado una situación de extrema pobreza, la cual hace que las personas pues quieran salir corriendo del país, ¿no? Porque también en algún momento me quedaba pensando, bueno, ¿para qué cambiar de espacio si de alguna forma nosotros aquí en México pues también estamos pasando por algunas peripecias? Tenemos narcotráfico, tenemos demasiados impuestos, tenemos pocas oportunidades de trabajo. Entonces decía, ¿para qué moverlo? Pero ya platicando con ellos, escuchando sus experiencias y ver lo que están buscando, pues siempre lo mencionan como, es que es lo menos peor. La verdad, ¿para qué regreso a mi país si aquí la voy a buscar, ¿no? Con las nuevas políticas que impulsó Trump, donde ya iban a permitir la cero tolerancia a la migración indocumentada y que ya no iban a dar tantos permisos y protecciones, nos dejó ver que pues el camino se va a seguir buscando. Aunque estén estos frenos institucionales, las personas se van a seguir moviendo para buscar mejores condiciones. Entonces, regresa un poquito por favor. Entonces, a partir de este pequeño recorrido, lo que yo hago es preguntarme, ¿no? ¿Qué experiencias han hecho que algunos migrantes haitianos decidan transitar y descansar en la colonia del Carmen para después continuar con su camino rumbo a Estados Unidos? Algo curioso de esta pregunta es que en un inicio yo pensaba trabajar con jóvenes que eran los que habitaban en estas unidades habitacionales o departamentos en la colonia del Carmen, pero conforme se comenzaron a mover dije, bueno, vamos a ver cuál es la nueva población que queda. Quedaron familias, entonces dije, bueno, vamos a trabajar con las familias. Luego estas familias se fueron y ya empezaron a quedar unos cuantos migrantes. Entonces con estos cuantos migrantes fueron los últimos con los que decido trabajar. Ya cuando comienzo a reflexionar mi trabajo y a tomarle distancia, digo, oye, va a ser bastante interesante retomar como estos 3 tiempos que no he desarrollado todavía, pero pues bueno, tenemos el trimestral para poder desarrollarlo a fondo. Entonces al final del día, ya para ver hacia dónde se dirigen, a dónde migran, o si es que se llegan a quedar durante un poco de mayor tiempo en la colonia del Carmen, es porque decido trabajar con ya cualquier migrante que haya. De hecho, ahorita tengo 3 personas con las cuales voy a realizar algunas entrevistas y convivencias para poder analizar pues cuál es su perspectiva, por qué decidieron quedarse y cómo ha sido su camino. Platicando con Angie, que ella también está investigando esta cuestión de la migración haitiana, nos dimos cuenta de que pues parte del idioma y del lenguaje pues es complicado, ¿no? Para realizar entrevistas tradicionales. Entonces, partiendo un poco de la etnografía que nos comparte la profesional Google, nos menciona que aquí lo importante es tratar de moverse con las experiencias, ¿no? Tratar de llevarlo a cabo a las vivencias. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Cuando nosotros pensamos en esta parte de vivencia, me hace recordar un poco a Raimundo Mier con un término que lo maneja como el flaner. El flaner es este vago que va por la vida observando todo lo que lo rodea, ¿no? Las relaciones, las personas que están en la tienda, los espacios, las instituciones, ahora sí que sin tanto prejuicio, solamente observando qué es lo que está pasando. Entonces yo creo que va a ser parte del dispositivo que estoy pensando armar. Vamos a la siguiente. El supuesto que yo tenía en un inicio pues era que
En la colonia del Carmen, al no haber tanta vigilancia, pues ellos podían moverse libremente y tener una vida feliz y tranquila, ¿no? Conforme va pasando la investigación, pues empiezo a darme cuenta de que esto es como una sola cara de la moneda, porque de la otra parte, al mismo tiempo de no haber tanta protección ni haber tanta seguridad, pues también le da espacio al narcotráfico, a los coyotes, de que puedan hacer de las suyas y que de alguna forma puedan generar dinero, lo cual también se ve reflejado en esta población, la cual pues dice: me voy a salir de las casas donde me están rentando a fuerzas y voy a buscarle por otro lado, porque al fin y al cabo las rentas en estos espacios son más baratas, la comida es más barata y de alguna forma pues puedo tratar de hacer vida. También es por esa razón que no he tomado fotografías y no he dado la localización de los espacios directamente, sino que he trabajado con la pura colonia del Carmen, ahora sí que para no ponerlos en peligro y en riesgo. Pasamos a la siguiente. El objetivo, como se los había mencionado, yo tenía este interés por transformar estas estadísticas en narrativas y poder dar un pequeño análisis de qué es lo que está ocurriendo, ¿no? Y de alguna forma tratar de mejorar estas convivencias que estamos llevando a cabo a partir del diálogo y de la experiencia. Por otra parte, pues también se me hace muy interesante conocer sus experiencias en el tránsito, porque es algo que suele contrastar bastante cuando solamente vives en un espacio y no te tienes que mover, ¿no? Pero cuando ves a otras personas que lo hacen, te hace preguntarte por qué, hacia dónde van, qué es lo que están buscando. ¿De verdad hay una mejor vida del otro lado? Pasamos a la siguiente. Para trabajar el tema, algo que estoy trabajando y que me hace pensar bastante es como esta triangulación de saberes en la cual pues estamos mezclando la teoría, las charlas, entrevistas, el diario de campo y la etnografía. ¿Para qué hacer esto? Cuando nosotros estamos pensando en el dispositivo, como lo pudimos ver con Foucault, que lo menciona, que es esta maquinaria que hace que las personas entiendan las reglas, los vínculos, el idioma, la forma de llevar a cabo las cosas y sobre todo establecer las relaciones de poder, pues uno tiene que buscar la manera de hacer resonar eso en el discurso. Y en este caso a lo mejor no va a ser tanto en el discurso, pero sí en las experiencias y en la forma de llevar a cabo las cosas, ¿no? Entonces, para hacer esto, me gusta retomar a Agamben, que habla de los contradispositivos, los cuales menciona, pues bueno, cómo podemos hacer hablar a esta situación, cómo podemos analizar este espacio, cómo podemos repensar las cosas. Y la primera forma de hacerlo pues es acercarse, detenerse un poquito, observar qué es lo que está pasando, y muchas veces cuando lanzamos esta pregunta de ¿cómo fue tu día? ¿Cómo estás? Ahí suelen aparecer ciertos elementos que dan espacio para escuchar cómo se están viviendo todos estos elementos del vínculo, del trabajo, de los trámites gubernamentales, la democracia, ¿no? Cuando nosotros estamos pensando en las implicaciones a partir del análisis institucional, en un primer momento yo creo que lo había malentendido, o que justamente te deja llevar con esta parte de, bueno, ¿cómo te hace sentir con el espacio, ¿no? Cuando verdaderamente este análisis de las implicaciones pues tiene que ver de cuál es tu formación y a partir de qué perspectivas estás viendo el campo. En este caso yo me quedé reflexionando que la implicación que tenía fuertemente pues era con el trabajo de los relatos de vida, de ir a hacer trabajos de investigación pues donde la gente lo pide, ¿no? Curiosamente con Árbano, él menciona que estas intervenciones pues normalmente son pedidas por alguien, hay una demanda y uno lo trabaja. En este caso pues nadie lo está pidiendo, sino que soy yo quien está buscando esta información a partir de la institución. Y ahora sí que esta primera perspectiva que traía pues era a partir de los relatos de vida, de hacer entrevistas, de que ya no más llegas y la persona pues va a platicar contigo porque tiene ganas de hacerlo. En cambio cuando uno llega a estos campos pues hay que cambiar la metodología y hay que acercarse a este tipo de dinámicas en las cuales pues hay que generar primero un vínculo para poder hacer estos tratos, ¿no? Para poder escuchar el discurso, para poder convivir y ver sus perspectivas. Pues
profesor Guillermo Valí. Bueno, buenos días a todos. Edgar, gracias por invitarme a este trabajo. Yo también fui alumno de esta maestría ya hace un rato. Ya muchos de los profesores que nos dieron clase pues ya se nos adelantaron, pero dejaron una huella aquí en la maestría, ¿no? El caso de Silvia Ramos, de Raimundo Mier, por ejemplo, ¿no? Que hace poco pues nos abandonó. Pienso que tu trabajo, Edgar, es muy importante porque tiene una pertinencia histórico-política. Recordemos que esta cuestión de la migración se dio en parte después de la toma de posesión de Andrés Manuel López Obrador, que hizo la invitación a los migrantes de pues vengan, aquí los vamos a recibir, y pues llegaron las oleadas, ¿no? Y no solo de haitianos, sino de pues, todo Centroamérica, y desde luego que ahí se fue generando toda una problemática. A mí me llama mucho la atención cómo la especificidad de tu tema, ¿no? Desde el punto de vista del lugar y del tiempo. ¿Por qué la colonia del Carmen, no? Yo también conozco muy bien San Luis y me parece que Xochimilco es un crisol de subjetividades allí, sobre todo porque en el área de Xochimilco son canijos, las comunidades son canijas, ¿no? Porque no es fácil que acepten al otro, y menos al otro tan distinto, ¿no? Entre comillas. Entonces ellos lo que te dicen siempre es que nosotros somos nativos y tenemos todos los derechos aquí, ustedes no cuentan. Digo, los que hemos vivido en alguna parte de Xochimilco y que no somos de Xochimilco, hemos padecido esa parte y me parece que lo manejas muy bien en esta cuestión de un choque cultural. Me parece que esta hibridación de la que tú hablas y que retomas de Canclini me parece correcta. Ya lo habíamos comentado en algún tema de esta cuestión de las identidades en tránsito, ¿no? Es complicado, lo dices bien cuando manejas que la lengua es una barrera muy grande. Ellos vienen hablando un francés, pero es un francés bien diferente. Los que hemos convivido de ellos, de repente no les entiendes mucho, ¿no? Y esa parte me parece importante. La otra parte también, la cuestión del tiempo, de 2024 a 2026, muy bien porque es cuando se está desarrollando la problemática y llega el trumpismo, ¿no? O sea, la facilidad que te da un gobierno como el de Andrés Manuel o como el de Claudia, de gobiernos progresistas, con la llegada del Trump que dicen, sí, pues no, es más, voy a correr hasta los que les he dado permiso. Entonces, estamos en una problemática en pleno desarrollo y me parece que el tema, como lo has establecido en tiempo, también me parece relevante, ¿no? También algo que habíamos comentado en algún momento es la cuestión del análisis de las implicaciones, ¿no? Esta maestría tiene la fortuna de tener uno de los grandes profesores, Roberto Manero, que lo trabaja muy bien, y me parece que es importante. Yo te decía en algún momento que pudieras realizar esto que nos dice Raimundo Mier de producir esta mesa. Alejarte un poco del objeto de estudio, porque en tu trabajo se ve en algún momento que estás muy pegado al objeto de estudio. De hecho, cuando decías, no, pues mis hermanos haitianos, ¿no? Entonces, tiene que ver con el estilo, ahí la que sabes tu directora, ¿no? Finalmente. Pero me parece que hay que retomar un poco los trabajos de Raimundo Mier para poder entender la importancia de la objetividad, tomando en cuenta que esta maestría se habla y se come, se desayuna, se come y se cena con subjetividad, ¿no? Bastante complicado para el CONACYT cuando evalúa en cuestiones metodológicas, Edgar, me parece relevante cuando hablas de historias de vida. Yo trabajo mucho la historia oral, no es muy conocida por acá, pero es una gran herramienta para poder registrar los testimonios, ¿no? Y yo te haría una pregunta en este punto. ¿Realmente qué es lo que quieres hacer con tu trabajo? ¿Quieres documentar?
este momento histórico del país, esta problemática, etcétera, ¿no? Esa sería una de mis preguntas. La otra sería la cuestión del dispositivo. Yo creo que lo manejaste muy bien con Foucault, pero desde el punto de vista metodológico yo te recomendaría un trabajo de Eugenia Aguilar, que a mí me ha servido bastante sobre la cuestión de la entrevista grupal. Cuando tú haces investigación en campo, yo me dedico a hacer mucho trabajo con grupos indígenas y a partir de ahí me ha resultado mucho la cuestión de la entrevista grupal, pero desde el punto de vista de la psicología social. Porque cuando tú haces investigación, te das cuenta que la psicología social realmente que ha aportado a los procesos de investigación. Y yo creo que algo muy importante, tenemos mucho que decir los psicólogos sociales, y uno de ellos es la cuestión de los vínculos. ¿Cómo se forman los vínculos? Por ejemplo, en los grupos indígenas, el vínculo es muy importante para poder entender la identidad, el apego al territorio. Decía Raimundo Mier en algún momento que la lengua es imprescindible para entender la problemática de los grupos, pero sobre todo el territorio. Sin territorio no hay prácticamente nada. Te digo de esta cuestión del dispositivo porque yo creo que tu trabajo ya tiene todos los elementos para poder hacer una buena investigación, pero yo creo que ya es momento de que vayas cerrando porque los tiempos UAM son fantásticos. Tú empiezas y primer trimestre y cuando te das cuenta ya estás en el 10, ¿no? Y eso te puede ganar, ¿no? Me parece que ya sería momento de que pudieras ir cerrando esta cuestión de tu protocolo de investigación, ¿no? Porque en tu trabajo que nos estás presentando tienes, pues nos hace una relatoría de cómo se ha transformado tu pregunta de investigación y es muy bueno, pero yo creo que ya sería momento de que comiences a hacer el ejercicio de cerrar porque ya viene el cuarto trimestre y créeme que año y medio, ¿cuánto te da? Año y medio, ¿no? 9 meses. No, 9 meses y se acaba la beca y luego se acaba el amor. Hay que tomar en cuenta, ¿no? Esa parte. Entonces, algo que también me gustó bastante y algo que yo no estaba de acuerdo con Roberto Madero, ¿no? Con el análisis institucional que tanto maneja con René Buró, que el investigador traiciona, el investigador no tiene que traicionar. Entonces, cuando tú me pones aquí que la protección de los actores relevantes, eso me parece increíble porque de hecho cuando haces tus entrevistas no debes de revelar a los actores dónde viven, qué hacen, cómo son, sobre todo con la violencia que se está viviendo ahorita en San Luis. Esa me parece fundamental, el cuidado del otro, ¿no? Parafraseando tanto a Foucault. Y nada, felicidades y gracias por invitarme a ver tu trabajo. Muchísimas gracias, profesor. Podemos darle la palabra a la profesora María Faletti. Recordemos que las participaciones de los profesores tienen un lapso de 20 minutos para tomar en cuenta. Bueno, me parece que estás en un proceso que estimo que va a llegar a muy buen puerto y te explico por qué creo yo, porque el comité es muy como, o sea, ahí me parece, o sea, bueno, a él fui lector, ¿no? O sea, hay mucha coherencia entre los que te están leyendo, orientando, conceptualmente, desde cómo pensar la intervención, la psicología social, y tú te acoplas muy bien con eso. Entonces, como que me parece que hay diálogo, ¿no? Entonces, bueno, no sé si ellos te encontraron a ti o tú los encontraste a ellos, pero bueno, ahí hay un encuentro que no siempre se da, muchas veces, y se ven los coloquios, que ves como intervenciones que no abordan, como que cada quien está en su... Y bueno, y ahí el estudiante o quien está en este proceso tiene que tener el desafío de ir articulando como miradas que deben tener puntos en común, pero de pronto no. Entonces, bueno,
Entonces, bueno, en eso yo siento que es como un aspecto, digamos, a favor. Sin embargo, digamos, es tu investigación, ¿no? Y bueno, yo sí, tú citaste a Gustavo Chavero y sí también, o sea, entiendo que la habrás leído y estudiado, porque sí hay muchos también puntos de encuentro con lo que él quería ir explicando, que tenía que ver con esto que mencionaba Guillermo en relación a los nuevos y a los del lugar, ¿no? Y en eso aparentemente, digamos, que no sería un problema, en realidad implicaban montones de cuestiones en cuanto a la identidad y a las formas de estar en el espacio o en los distintos pueblos que él fue trabajando, ¿no? Y bueno, y también en su momento toda la, digamos, la inserción también del gobierno local, bueno, o sea, como algo muy complejo. Bueno, sin embargo, tú quieres trabajar este proceso migratorio, ¿no? Que como vecino te llamó la atención, que eso, digo, tal vez no, o sea, para tu trabajo es también qué experiencia tú has tenido con tu lugar, no sé, ¿no? Además de esto, antes, eso creo que sería interesante también. ¿Por qué te llamó la atención? Uno diría, bueno, porque no estaban y llegaron. Bueno, pero ¿y por qué más? Digamos, ¿cuáles son los sentidos de esta colonia o, digamos, para ti, digamos, ¿no? A mí también se me hizo interesante en algunos momentos, bueno, que es parecido a lo que me pasó también con Laura, ¿no? Que bueno, digo, Miguel, Laura, Edgar tienen ahí mucho que dialogar porque hablan del movimiento pero desde miradas distintas, ¿no? Pero bueno, en principio pudiera haber más directamente contactos con Laura, pero a mí lo que se me hace interesante, que tú también lo traes, es que no necesariamente la migración tiene que ver con el tránsito, con el movimiento, sino con la posibilidad de quedarse, ¿no? De quedarse y regresar, o de quedarse para seguir, ¿no? O te quedaste, no sé. Digamos, como que pareciera que hubiera varias alternativas, y también yo pensaba en relación justo a las subjetividades, como o sea, qué subjetividades se van construyendo en estos destinos simultáneos y alternativos, ¿no? Que yo me imagino que los van, digamos, valorando según, digamos, dicho rápidamente, cómo les va, digamos, ¿no? O sea, si encuentran, no sé, la chamba, el espacio, y se quedan. Pero también creo yo, y en eso tal vez hay puntos en contacto con Miguel, que se generan cierto tipo de subjetividades y te puedes ir moviendo al mismo tiempo del día, de la circunstancia, ¿no? Bueno, eso también, esto como del tránsito y de los que deciden quedarse, que también lo vas trayendo con esto que trabajás en relación, que ya lo mencionaste, instituciones de arraigo, la cuestión de la heterotopía, y los espacios y las formas de habitar. O sea, esto, bueno, me parece que esta forma de irte aproximando es una forma también de hacer de o sea, de empezar con una importante problematización, y me parece que es interesante eso. También estoy de acuerdo con que, o sea, también al leerte sí transmitís como cierta claridad de lo que querés hacer. Bueno, no es cosa menor, pero bueno, ir ajustando cuál sería la herramienta, el momento, la forma de intervenir. Pero también creo
como que diría, si ya no arrancaste, bueno, yo sé que ya arrancaste, pero tal vez más en forma, de una vez. Y sí, también con los compañeros, ¿no? Como que van anunciando lo que van a hacer y la verdad que es decirle, ya vayan, ya, se acabó, digamos, ¿no? Hagan lo que tengan que hacer y bueno, y también el taco creo que es re importante, la verdad, para ir compartiendo entre ustedes eso que les está pasando. Creo que es fundamental, ¿no? No porque no lo vengas haciendo, más bien como ya de forma, como tomar una decisión sobre cómo vas a intervenir y cómo ya te vas a estar involucrando de forma sistemática y en términos de este trabajo de investigación. A ver. Y bueno, no sé, creo que las lecturas y lo que has leído y como de lo que yo te he leído, como que hay una apropiación pertinente, como la pertinente y la necesaria. Y bueno, digo, por lo que se lee, más por lo que se te escucha, y bueno, y creo que la coherencia en el equipo, eso va a ser un buen acompañamiento y sí, como ya empezar a darle color, digamos, ¿no? A todo esto y completamente de acuerdo, o sea, digamos, pensar esta experiencia más ubicada, si se quiere local, pero para pensar, ¿por qué no?, en qué uno pudiera aportar en esta cuestión de las políticas sobre migración. Creo que eso es re importante, porque es como que se trata el tema, ¿no? Como que si pasan, no pasan, desde el punto de vista de lo legal, y en realidad es muchísimo más complejo. Digamos, se van produciendo ciertas subjetividades, ¿no? Ciertos vínculos. ¿Qué pasa ahí? Ese proceso se me hace muy, muy rico. Y digo, y tal vez un apartado muy pequeño de digamos, como decir, bueno, ¿cuál pudiera ser mi aporte para alguien que, no sé, que tenga que diseñar política o formas de intervenir o acompañar en estos procesos migratorios, ya sea de organización civil o gubernamental? Eso se me haría muy importante, la verdad, que pudieras pensarlo más allá de la experiencia local. Bueno. Pues podemos dar paso a las palabras de la tutora de esta investigación, la profesora Guadalupe Ortiz también. Sí, gracias. Pues creo que lo que has trabajado justo habla mucho de tu apropiación que ha sido pertinente sobre la teoría, pero pues está muy padre la teoría, hay que ir, ¿no?, hacia el campo. De hecho, ahorita con tu triángulo que ponías la teoría en la parte de arriba, y creo que más bien lo que va arriba son los sujetos, y de ahí dialogas con tu diario de campo y con la teoría, ¿no? Y eso también me hace reflexionar y repensar que cuando tú empezaste con este tema fue porque tenías una intervención, y eso fue lo que te movió a elegir el tema. Que ellos en ese momento tú estabas en Pilares, se acercaron, dialogaste, quisiste crear más espacios, y como que lo que percibo en este momento es como que estás estático, como que te quedaste de pronto, ibas muy encarrilado en la intervención y ahorita te veo como en una pausa, que creo que también esta pausa habla de esta migración, ¿no?, que estás siguiendo. Considero, y de hecho aquí en algunas anotaciones, que es necesario que si estás trabajando migración, que es movimiento, la metodología tendría que ir quizás en ese mismo sentido, en una metodología que se mueva más, ¿no? Pensaba que quizás con las 3 personas que ya estás trabajando podrías hacer bola de nieve, es decir, que ellos te vayan acercando con otras personas más que pueden estar ahí mismo en la colonia, pero quizás sí retarte a salir de la colonia del Carmen, porque ellos hablan de todo este movimiento y tú te has quedado como en este momento muy estático. También entiendo que tiene que ver con los tiempos de CONACYT
y lo que les van requiriendo, pero creo que sí hay que aventarse un clavado más, sobre todo con esta idea de bola de nieve para que vayas moviéndote con ellos. A lo mejor sí no se puede hacer entrevistas por el lenguaje porque es una barrera, pero sí puedes acompañarlos quizás el día a día. Y pensaba que tal vez, porque ahí hay una parte en tu trabajo que hablas de la importancia de lo digital para la migración. Entonces, no sé si has explorado quizás los grupos en Facebook de la misma Colonia del Carmen, ¿no? A lo mejor ahí hay cosas de renta o de servicios que podrías explorar. Y también en el WhatsApp o en Telegram, los grupos y canales. Si hay grupos, canales de haitianos, cómo se mueven. Que insisto, esta pausa que estás haciendo creo que tiene que ver con estas pausas que hay en el movimiento del tránsito migrante. Lo mencionabas, ¿no? Tú quieres explorar la parte de la memoria, pero quizás no una memoria desde esta idea de sistematización, sino de una memoria que se está construyendo en el camino de su transitar de las personas. Y algo que ahorita mencionabas en tu exposición que creo que también hay que estar analizando es lo de los frenos institucionales en la migración. Lo dijiste ahorita y creo que hay que ir viendo esa parte, porque parte de en qué momentos ellos se van quedando en algunos lugares tiene que ver con estos frenos, ¿no? A lo mejor no es una decisión que se hayan quedado cerca del Carmen o en Tláhuac, sino fue un freno institucional que ahí los dejó, no es que ellos decidieron necesariamente. Y bueno, creo que sí tienes esta apropiación, ya vas explorando algunas categorías de análisis como hibridación cultural, heterotopías, instituciones de arraigo, pero eso no lo vas a poder esclarecer hasta que no tengas más trabajo de campo. Y este trimestre que viene pues es para eso básicamente, ¿no? Para que te metas el clavado y andes junto con ellos a donde te digan. Incluso hasta las visitas que a lo mejor tienen que hacer a algunas instituciones, pues acompañarlos y entender también y encarnar la espera, ¿no? Que la espera puede ser muy desesperante en las instituciones de gobierno, en el Instituto de Migración, cómo los han tratado, quienes han sido detenidos, a lo mejor algunos de ellos, echarse un clavado ahí, ¿no? Creo que este trimestre es para hacer campo y hacer el corte para después volver a regresar y analizar. Eso sería. Tenemos un poco de tiempo, quisiera agregar, ¿no? Muchas gracias. Gracias, pues con esto terminamos la participación. Ahí no tenemos